Muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de entrenamiento en mujeres, entrenamiento en hombres, hay muchas veces que es difícil hablar de este tema. Es difícil hablar de este tema porque muchas veces pensamos, no, pues es que no hay diferencias entre hombres y mujeres, eso al final es sexismo o esto o lo otro. Y esto ha dado lugar en muchas ocasiones, porque yo conozco a compañeros del sector que les ha ocurrido esto, a que dejen de divulgar información sobre trabajo más concreto en mujeres, a que den un paso atrás y digan, mira, yo paso de complicaciones, no me quiero complicar, para que al final me tachen de una cosa, me tachen de otra, prefiero no hacer nada, ¿no? Y creo que es un error. Creo que es un error porque si analizamos la literatura científica de todo lo que se ha estudiado en todos estos años, años atrás, desde hace décadas, prácticamente la totalidad de estudios se han hecho en hombres. Y hay un problema, y es que muchas veces pensamos que un estudio que se ha hecho en hombres, por ejemplo, tiene la misma respuesta en una mujer, pero en una dosis menor. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión de que por ciertas circunstancias en una mujer pueda ser menor, sino que realmente hay diferencias. Y es importante, y son diferencias fisiológicas, y además estas diferencias son bonitas. Es decir, cuando hablamos de diferencias a nivel fisiológico, no hablamos de una superioridad, no hablamos de una inferioridad, que va al contrario. Lo que estamos hablando es simplemente de que hay cosas que son distintas y que si entendemos realmente pues, qué diferencias hay entre cada parte, podemos conseguir mucho más resultados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que realmente hay diferencias a nivel fisiológico y además estas diferencias nos exigen en cierta parte como profesionales que individualicemos un poquito más el entrenamiento y la nutrición. Al final, pues tenemos que entender, por ejemplo, que si bien los huesos, los músculos, los pulmones, el corazón u otros órganos, al final pues tienen unos componentes a nivel molecular que son iguales que los hombres, entre mujeres y hombres, aunque por supuesto pues los huesos van a ser iguales pero con menor densidad, los músculos van a ser iguales pero con menor densidad, en fin, realmente a nivel molecular es lo mismo. Realmente sí que hay diferencias en cuanto, por ejemplo, el tamaño que acabo de comentar, la densidad que acabo de comentar, e incluso la diferencia principal diría que está sobre todo a nivel hormonal. Es decir, al final tenemos que entender, y esto que sirva como introducción, que al final el entorno hormonal de un hombre y una mujer es muy distinto. Un hombre, por ejemplo, pues tiene un entorno hormonal muy estable o bastante estable, donde realmente pues, no hay mucha complejidad, básicamente los niveles de testosterona se mantienen pues, bastante estables, aunque van disminuyendo con la edad, pero bueno, más o menos. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre es que, claro, cuando hablamos del entorno hormonal de una mujer, eso ya es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque al final pues, tenemos el ciclo menstrual, que no solamente hay variaciones, digamos, de diferentes conjuntos de hormonas que veremos hoy en el propio mes, sino que además una disminución según la edad. Entonces todo esto lo complica todo mucho y hace realmente pues, que el entorno de una mujer sea más complejo que el entorno de un hombre. Dicho esto, lo que me gustaría aportarte hoy es que entiendas perfectamente cuáles son estas diferencias, que entiendas perfectamente cuáles son, digamos, las alternativas o las claves para que una mujer progrese mucho más en el gimnasio y sobre todo pues que entiendas que estas diferencias son lógicas, son fisiológicas, son hormonales y que no implican ni que sea superior, ni que sea inferior, ni muchísimo menos. De hecho, pasa una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, sabemos que en el deporte de élite una mujer normalmente, y esto hay amplia evidencia, rinde aproximadamente entre un 8% y un 10% menos. Cuando miras unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, cuando miras deportistas de élite, nos damos cuenta de que una mujer pues prácticamente rinde normalmente entre un 8 y un 10%, de forma normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre. Por ejemplo, las mujeres son bastante mejores que los hombres, por ejemplo, en carreras de ultrarresistencia. Las mujeres son bastante mejores que los hombres, por ejemplo, en natación de agua fría. Bastante mejor. Las mujeres tienden a ser mejores, por ejemplo, a nivel de resistencia. Las mujeres toleran mucho mejor el calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no es ni superior, ni inferior, ni nada, son diferencias. Y en este caso, por ejemplo, incluso en deportistas de élite, las mujeres son mucho mejores en este contexto. Ultrarresistencia, natación en agua fría, se aclimatan mucho mejor a la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, primero con esto quiero comentarte que evidentemente pues estas diferencias las vamos a estudiar y que hay más diferencias incluso. Por ejemplo, pues las mujeres tienen tendencia a perder grasa de forma más lenta, pero esto que aparentemente pues puede ser, pierden grasa más lento, ¿no? Pues bueno, es verdad, pero también, por ejemplo, pierden músculo más lento, por ejemplo, después de una inactividad respecto a los hombres. Entonces,
como digo, al final son diferentes, ¿no? Lo que quiero que quede claro principalmente es que casi toda la literatura científica que existe al respecto, entre nutrición, deporte, está hecha en hombres, casi siempre. Ha sido pues, por una cuestión cultural, por diferentes factores, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, esto está cambiando y de lo cual me alegro muchísimo, cada vez hay muchos más estudios aplicados en mujeres, cada vez hay más investigación, más evidencia, eso es espectacular. Para los que nos gusta este tema, pues podemos seguir aprendiendo muchísimo y sabiendo afinar mucho mejor todo esto, es increíble. Pero el problema principal que te diría que ha ocurrido en todo este tiempo es básicamente que hemos entendido o hemos pensado que nada, pues cogemos un estudio hecho en hombres, de hipertrofia, de fuerza, de rendimiento, de lo que sea, y simplemente, pues bueno, presumiendo que las mujeres tienen menos testosterona o diferentes factores diferentes, pues esto pues se aplica, pero en menor medida, ¿no? Y lo cierto es que no es así, porque no es una cuestión de aplicarlo en menor medida o de tener una respuesta en menor medida. Y te preguntarás, ¿cuáles son las principales diferencias que nos encontramos? Pues como digo, a nivel de tejido, de lo que es óseo, muscular, pulmón, riñón, no hay diferencia en ese sentido. Sí que hay diferencia en la densidad y en la cantidad. Densidad mineral ósea, densidad muscular, sección transversal, pero la diferencia principal va a ser a nivel hormonal.